Hola amigos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy les quiero presentar un tema súper sencillo, pero a la vez muy importante en el tema comercial. Es un tema del cual se está hablando últimamente y el cual también está de moda, el cual es la facturación electrónica. Ese es el tema que les vengo a explicar el día de hoy, pero antes que nada me quiero presentar. Mi nombre es Juan David Castillo Rueda, estudio en la institución educativa distrital Leonardo Posada Pedraza, pertenezco al curso 1101 y pertenezco al técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras. No siendo nada más la introducción, continuamos con la explicación. Antes de saber el concepto de qué es una factura electrónica, quiénes están obligados a expedirla, cómo se maneja, debemos tener en cuenta, pero muy en cuenta, el artículo 617, el cual está en el Estatuto Tributario y el cual nos explica los requisitos de facturación. Dentro de ellos encontramos que este documento debe estar denominada como una factura de venta como tal. Tiene que tener una fecha de expedición, tiene que contener datos como la razón social, el NID, dirección del vendedor o del prestador de servicios y estos mismos datos, pero del cliente, ya sea una persona jurídica o natural. Acá en imagen encuentran los requisitos y continuamos con qué es una factura electrónica. Es un documento que contiene todos los datos y requisitos señalados en el artículo 617 del Estatuto Tributario, dichos requisitos que les acabo de mostrar. Esta es generada por sistemas electrónicos que garantizan su integridad y su origen. Como nos damos cuenta, acá contamos con la imagen de una factura electrónica y estos requisitos se le van a sumar dos, que al final va a ser el código QR y el código CUFE, que más adelante les explicaré de qué se trata. Aquí encontramos la comparación de una factura electrónica con una factura física. Como nos damos cuenta, cumplen la misma función obviamente, no tienen mucha diferencia, pero igual no son la misma. Hay que tener en cuenta que hay datos y diferencias que las diferencian muy bien. Pero, ¿quiénes son los obligados a expedir estas facturas electrónicas? Encontramos a los responsables del impuesto de IVA, a los responsables del impuesto nacional al consumo, a los importadores o prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales. Otros también son todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estos, como las personas que enajenan bienes productos de la actividad agrícola o ganadera. También encontramos los tipógrafos y litógrafos que no son responsables del impuesto sobre las ventas, o sea, el IVA. Y por último, los contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Hay que tener presente que toda persona jurídica o natural obligada a facturar debe hacerlo electrónicamente, por lo que desaparece la factura de papel y la factura por computador. Nos damos cuenta que acá, para aquellas personas que son obligadas a expedir este documento, hacen un borrón y cuenta nueva en base a las facturas. Las facturas en papel y en físico dejan de existir para dichos contribuyentes. Existe un calendario para implementar la facturación electrónica y a partir de la fecha que le corresponde al contribuyente ya no puede volver a expedir facturas que no sean electrónicas. ¿Cómo así? Me hago entender mejor. Existen ciertos plazos para que cada contribuyente vaya y expida su facturación electrónica. Hasta dicho plazo tiene la opción de facturar mediante una factura por computador o factura física. Después de dicho plazo ya no puede expedir facturas que no sean facturas electrónicas. Para esto existen tres medios o posibilidades. El primero es el facturador gratuito de la DIAN, el cual es muy sencillo pero funcional. Acá nos damos cuenta de la imagen que está vigilado por la DIAN y garantizado por la DIAN. Es muy adecuado para pequeñas empresas o personas naturales que no realicen grandes operaciones. Acá nos encontramos con el segundo, encontramos una imagen de él y este es un servicio que se le compra a proveedores. Este permite subcontratar la facturación y por tratarse de soluciones especializadas y externalizadas son una buena posibilidad, aunque hay que pagar por el servicio.
pero eso también tiene sus ventajas. Este tipo de proveedores son muy flexibles y permiten personalizar el proceso de facturación. Vamos con el tercero, el cual es el facturador propio. Pero el facturador propio implica que el contribuyente debe desarrollar su propio software de autorización y gestionar directamente ante la DIAN su validación y su aprobación. Este método de facturación es más utilizado por aquellos contribuyentes que tienen ingresos mucho más altos, que manejan facturas con montos de dinero muchísimo más altos. Y nos damos cuenta que hay que tener un poco más de presupuesto y un avance tecnológico para generar un propio software de facturación. ¿Cuál es el procedimiento para implementar la facturación electrónica? Son unos sencillos pasos. El primero es la habilitación de la facturación electrónica. Hay que solicitarla. También hay que elegir el sistema de facturación electrónica, cualquiera de los tres que mencionamos anteriormente. Solicitar la resolución de autorización de facturación electrónica y de la facturación de contingencia. Hay que tener muy en claro el tema de la facturación de contingencia, el cual ya se los explicaré. Y por último es solicitar una firma o certificado digital. Entonces hay que tener en cuenta que la firma o certificado digital es diferente a la firma electrónica y puede ser adquirido por medio de una casa de software contable o directamente por un proveedor tecnológico de los autorizados por la DIAN. Dichos proveedores los encontramos en la página de la DIAN. Para implementar la facturación electrónica se debe solicitar una nueva resolución para el efecto, que se puede hacer desde la plataforma de la DIAN ingresando como usuario registrado. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Cómo me hago entender? Después de que uno es obligado o uno por cuenta propia decide expedir la facturación electrónica, se hace un borrón y cuenta nueva en los consecutivos o en las numeraciones de las facturas, en la resolución, lo que significa que vamos a empezar desde cero. Y también es importante que se gestione tanto la resolución de autorización de la factura electrónica como la resolución de la factura de contingencia. Pero bueno, ¿qué es la factura de contingencia o el comprobante de contingencia? Son comprobantes de pago físicos emitidos por un emisor electrónico que por motivos no imputables a él no ha podido emitir un comprobante electrónico. ¿Me hago entender? Estos comprobantes son muy importantes a la hora que un día se caiga el sistema, se vaya el servicio de la luz. Obviamente el comerciante no va a dejar de vender, lo que significa que tiene que generar facturas. Y para eso va a estar el comprobante de contingencia. Estos van a ser comprobantes que van a hacer la misma función que la factura electrónica, pero estos van a ser permanentes mientras se arreglan los problemas técnicos y se le envía la facturación electrónica al debido cliente. Después de que el contribuyente haya elegido su método de facturación, debe superar un proceso de prueba en la que se deben generar facturas de venta, notas débito y notas crédito. Como nos damos cuenta, la DIAN no autoriza 100% que el contribuyente empiece a elaborar sus facturas electrónicas sin antes pasar por un periodo de prueba, donde tienen que elaborar los tres documentos que encuentran en pantalla como mínimo. Una vez se supera la generación de documentos de prueba, la DIAN autoriza el facturador probado por el contribuyente y automáticamente actualiza el RUT del contribuyente adicionando la responsabilidad 52. Con esto la DIAN se asegura de que el contribuyente es capaz de manejar el sistema de facturación que eligió. Y nos vamos al tema de prefijos de facturación electrónica. Cuando se ha superado todo el proceso, se habilita en la plataforma de la DIAN la opción de asociar prefijos de facturación, los cuales son dos: resolución de facturación electrónica y la resolución de facturación por contingencia. Estos dos documentos no se van a separar, por lo mismo y tanto por un caso como el que mencioné hace poco. Mientras el contribuyente no tenga estas dos resoluciones, no podrá agregar rangos de facturación. ¿Qué pasa si se incumplen estas sanciones? Es una pregunta que ocurre frecuentemente. Las sanciones por incumplir los plazos para implementar la facturación electrónica
En realidad no aplica siempre y cuando no exceda la fecha del 31 de marzo de 2020. No se sancionará a quien esté obligado a elaborar facturación electrónica y no lo haga, siempre y cuando cumpla las dos siguientes razones. ¿Cuáles son las razones para evitar esa sanción? Siempre y cuando esté dentro de la fecha del 31 de marzo de 2020, fecha que al día de hoy ya no es válida. La primera razón es expedir factura o documentos equivalentes sustitutivos vigentes por los métodos tradicionales diferentes al electrónico. Acá es donde volvemos a la factura física. Y la segunda es demostrar que la razón por la cual no emitieron la facturación electrónica obedece a un impedimento tecnológico o por razones de inconveniencia comercial justificada. Ahora a continuación vamos a pasar con un tema que es muy sencillo, el cual yo les dije que habían dos requisitos que se tenían que sumar a los requisitos del artículo 617. ¿Sí? Uno de ellos es el código CUFE. Pero bueno, ¿qué es el código CUFE? Antes de saber su definición, para qué sirve, dónde va, entre otros datos, debemos saber su abreviación, el cual significa que es Código Único de Facturación Electrónica. Es útil para reconocer cada factura electrónica inequívocamente en todo Colombia, es decir, que no existen dos facturas con el mismo CUFE. Este código CUFE cuenta como el número de identidad de una persona o el número de cédula de una persona. ¿Sí? No existen dos iguales. Y con esto se pueden generar muchísimas, pero muchísimas ventajas. Entonces, acá vemos el código CUFE en una factura electrónica. El CUFE es uno de los requisitos imprescindibles para expedir una factura electrónica. Y se define el CUFE como un código constitutivo por un valor alfanumérico que debe incluirse en la factura electrónica y demás documentos electrónicos que se deriven de dicha factura. ¿Qué nos permite este código CUFE? Reconocer cada transacción de manera exclusiva y todo lo que esto conlleva: los agentes que facturaron la transacción, los montos, objeto y razón social, entre otros. Como les dije, es como si fuera la cédula de ciudadanía de alguna persona. Todo acto que haga una persona en su tiempo de vida existente queda registrado. Así mismo pasa con estas facturas: todo lo que se haga en ellas, que se compró o a quien se le vendió y demás, queda registrado, ya que es un método electrónico y todo está supervisado por la DIAN. Teniendo la excepción del tercer sistema, que sabemos que el contribuyente tiene que darle la garantización de que se está cumpliendo todo en la facturación electrónica. Otro de los propósitos del CUFE es que se considera como un mecanismo de control fiscal para que la DIAN verifique y autentique la información en cada factura electrónica. Entonces acá es donde nos damos cuenta que la DIAN es la encargada de manejar y controlar todas las facturas electrónicas. Pero ¿qué pasa si esto no se maneja, si no se maneja el código? Como lo habíamos dicho antes, esto pasa a ser un requisito, no pasa a ser algo opcional. Entonces, si elige un software de facturación que no incluya el CUFE, estaremos violando los requisitos legales para expedir la facturación electrónica. Entonces, esto va acompañado de un código que es el código QR. Es un código de barras bidimensional cuadrada que puede almacenar los datos codificados. La mayoría del tiempo son datos de sitios web o una URL. ¿Cómo se accede a este contenido? Es muy fácil y debido a que la tecnología ha avanzado, se accede mediante un teléfono inteligente, el cual escanea y lo lleva al contenido directamente de este código. El contenido puede ser diverso, puede ser sitios web, lista de contactos, imágenes, ubicaciones, entre otros. Estos códigos pueden ser modificados a pesar de que son únicos. No siendo más, le doy muchas gracias por su atención y espero les haya gustado.